Buenas tardes a todos. Eh, Me gustaría que nos diéramos un aplauso porque estamos cambiando la historia de la psicología. Y creo que el encuentro es un encuentro que no puede perder de vista la historia. Yo veía los últimos 9 congresos, pero estoy segura que hoy contamos con muchas generaciones eh, que han hecho, construido y hemos formado parte de la historia de la psicología académica y profesional. Somos los mismos, somos los psicólogos de Colombia haciendo historia. Y no se nos puede olvidar la historia de la psicología. Entonces yo sí pido un aplauso para todos los que nos acompañan y que han hecho parte de otros congresos que no mencionamos, pero que todos sabemos que estuvimos allí. Un aplauso, por favor. Otro aplauso por los que ya no están, que se fueron y que nos acompañaron en muchos congresos, muchos miembros de ASCOFAPSI, miembros del colegio, que dieron su aporte y su granito de arena en la construcción de estas asociaciones gremiales. Las asociaciones gremiales, lo conversábamos con Sergio ahorita, pues dan lineamientos en términos de formación, de ejercicio profesional, y creo que estamos rompiendo, eh, algunas tradiciones. Hoy no nos acompaña Nelson Molina, que finalmente tenemos dos asociaciones gremiales muy importantes, que son las que estamos representando hoy, ASCOFAPSI y CONICSI, y tenemos dos codirectores como en la presidencia de los congresos. Entonces ya no se trata de quién hace el congreso, lo hace ASCOFAPSI o le hace el colegio, pues siempre vamos de la mano. Y creo que eso también es importante. Entonces lo vamos de aquí en adelante, lo hacemos juntos como siempre. ASCOFAPSI del colegio, ejercicio profesional y academia unidos, porque Colombia nos necesita. Pues en esa medida, pues hoy me acompañan Sonia y Sergio. De verdad que la presentación de ellos es maravillosa. Tener dos profesionales psicólogos. Sonia no lo mencionamos, pero Sonia es egresada de la UPTC de Tunja. Entonces tenemos región y ciudad capital haciendo presencia, y eso es muy importante. Y creo que ellos tienen unas características maravillosas en términos de que han transitado de la psicología, han dialogado con otras disciplinas y han trabajado en diferentes sectores. Han estado en instituciones del Estado, acompañando algunas entidades del gobierno, instituciones, organizaciones, empresas privadas, también instituciones de educación superior, y pues vamos a escucharlos porque el aporte de todos aquellos que están en ejercicio profesional se vuelve muy relevante. Es un congreso donde queremos tener profesionales, investigadores académicos, y siempre queremos tener representación de las mismas áreas, de los campos, de los nodos, de las redes que tenemos en Colombia en psicología disciplinar y profesional, hablando empresa, Estado, instituciones de educación superior con la sociedad en general. Entonces, sin más preámbulo, pues nosotros tenemos una serie de preguntas, pero queremos que ustedes también, si se les ocurre alguna, pues puedan levantar la mano y preguntar. Entonces, sin más preámbulos, realmente lo que queremos es que tanto Sonia como Sergio nos puedan compartir y resumir su trayectoria profesional y esas estrategias, esas acciones claves, esas decisiones que tomaron que los llevaron a alcanzar las posiciones que hoy tienen. O sea, no salimos de estudiar psicología y llegar a los cargos estratégicos que tienen hoy por hoy, sino qué los llevó a ocupar estos cargos. Creo que yo siempre he dicho que lo de primero las damas nos compromete siempre a nosotras, nos ponen aprietos. Bien, no, yo creo que parte de la ruta y un poco cuando me hacen la invitación de consulta a Steve si era conveniente o no hablar del tema,
pero en mi caso, digamos, particular ha sido clave de éxito, fue justamente desmarcarme de la psicología. Yo estudio de base pregrado psicología, por supuesto, estudio en la UPTC en Tunja, allá en el pensum académico, haces un viaje por 4 áreas de la psicología en su momento, y muy temprano me doy cuenta que yo definitivamente tengo una vocación, es como hacia el mundo corporativo organizacional, empiezo a emprender ese viaje y lo que me doy cuenta es que per se la psicología me dejaba en un lugar muy corto para ejercer el rol organizacional, que para pertenecer al mundo corporativo tienes que tener una visión mucho más sistémica, mucho más holística, que te permita jugar un rol valioso dentro de una organización. Así que mi plan de formación, un poco como ahorita se mencionó en la presentación, tuvo que ver con ir ampliando un poco esa visión holística y saliéndome o desmarcándome un poco de la cancha netamente de la psicología. Empiezo, digamos que con derecho, porque finalmente los que estamos en el mundo corporativo sí o sí tenemos que manejar la agenda legal, los que manejamos relaciones laborales, pues esto resulta ser una arista muy sensible en la conversación diaria. Luego hago un poquito de management. Me pasaba mucho que yo entraba como a los comités de dirección o a otros foros y yo quedaba un poco perdida entre vistas, cifras, inversiones, KPIs, tableros de control, varas scorecard. Toda esa conversación para mí no necesariamente era muy familiar y necesité empezar a hacer un poco, digamos, de exploración en el management, así que hago un MBA. Luego hago un proceso de formación en juntas directivas y ahorita voy a hablar un poquito más adelante de la importancia, digamos, un poco dentro de mi agenda, que ha sido romper barreras de género y darle un lugar a la mujer y legitimar la voz de la mujer en el escenario laboral. Entonces hago una formación en juntas directivas que me dé los lineamientos suficientes para participar con rigor y robustez en las conversaciones que suceden a este nivel. Y recientemente yo un poco he tenido como curiosidad intelectual todo el tiempo, un poco de búsqueda académica. Dije, en el mundo está pasando algo que a todas las profesiones nos está golpeando de manera directa, que lo queremos ocasionalmente ver como un riesgo y realmente es una gran oportunidad, que es la inteligencia artificial. Entonces dije, quiero entender un poco qué viene pasando acá, qué va a pasar, porque recién creo que es un asunto que está empezando a suceder, qué viene para nosotros los profesionales, qué viene para las organizaciones. En mi caso, como líder de asuntos de talento en una organización, ¿en qué debo preparar a la organización? ¿Cuáles son esas capacidades que necesito desarrollar en la organización si queremos que la organización sea una organización absolutamente competitiva hacia adelante? Entonces, a tu pregunta, yo qué te diría, en decisiones, desmarcarme un poco con el rol purista un poco del psicólogo. A veces me invitan a almuerzos o encuentros con colegas y a mí me da un poquito de pena por mi indisciplina conceptual, porque me he ido un poco aislando de conceptos base, pero sin duda en mi caso particular abrir el espectro y tener esa visión 360 del mundo real dentro de un marco organizacional ha sido fundamental. Me suena también. Me haces pensar, pensando, pues orientándolo también a la respuesta que sé que nos va a dar, es que permanentemente escuchamos que son habilidades blandas. Pero fíjense que las competencias, las habilidades que Sonia nos está mencionando, para mí mal llamadas habilidades blandas, terminan siendo todas esas habilidades gerenciales, directivas, estratégicas, que necesitamos integrar en los planes de estudio, de formación, porque no es una discusión sobre qué es lo que hace la psicología, sino cuál es el rol cuando el psicólogo dialoga con otras disciplinas y poder tener allí un aporte interesante. Entonces, creo que allí tenemos mucho por hacer.
Muchos saben que mi tema de trabajo está alrededor del liderazgo femenino, y creo que sí tenemos mucho trabajo allí, por esa brecha entre hombres y mujeres y ese liderazgo femenino. Creo que hay mucho por decir, mucho por hacer. Pero, Gracias por la constancia, un saludo muy especial para ti, para Solo, y por estar aquí en este diálogo. Y también quiero agradecerles especialmente a Lidia, a Pax, a Raúl, por sí, por la invitación. Un saludo especial a Nelson, que está en la distancia acompañándonos, y por supuesto también me alegra mucho ver personas que admiro y respeto mucho por la popularidad de la psicología, profesor Rubén Ardila, profesor Wilson López y tantas otras personas que nos acompañan tanto presencial como virtualmente. Un poco la historia mía refiriéndose a decisiones comienza desde mi formación en pregrado, que la hice en la Universidad de los Andes, por los temas que me comenzaban a interesar, que estaban muy en ese momento orientados hacia lo social. Sentí la necesidad de tomar materias que no formaban parte del pensum, y comencé a tomar materias de antropología, eh, varias materias de antropología, tanto la parte de antropología cultural, temas teóricos como también técnicas de trabajo de campo. Me acuerdo que hasta tomé incluso técnicas de supervivencia para trabajo con pueblos indígenas. Me interesaba mucho el trabajo con pueblos indígenas, y tuve que ampliar un poco mi núcleo de información, pero creo que eso fue una buena decisión que después me abrió unas posibilidades, o sea, comenzar a desde muy temprano tener exposición a otros campos disciplinares diferentes a la psicología. Por supuesto, con la psicología me interesaba mucho hablar de la psicología cultural y intercultural, y eso pues me complementaba muy bien, pero no era suficiente. Entonces encontré en la antropología herramientas que después resultaron muy importantes. Una vez yo me gradué, bueno, antes de graduarme hice una práctica en Opción Colombia en el Amazonas, y apenas me gradué me fui a trabajar con la Secretaría de Salud del Amazonas. Ahí entonces, bueno, eso fue mediado por otra decisión en su momento. Yo también tenía la oportunidad de quedarme trabajando en la ciudad, en una empresa muy prestante, digamos que en su momento me ofreció una oportunidad, pero se me abrió la oportunidad de estar en el Amazonas, que fue donde yo hice mi práctica, y esa fue otra decisión también para mí crucial. Una cierta lleno en el camino, y fue más bien dejarme guiar por lo que en su momento era para mí un reto, un desafío de llevar la psicología a un territorio donde realmente no había muchos psicólogos, y a la vez aprender de las realidades regionales para poder tratar de alguna manera de vertir las capacidades de los conocimientos que dan en este proceso de formación en beneficio de la región. Entonces, eso creo que fue una decisión también determinante. Una vez llegué al Amazonas, comencé a terminar un programa departamental de salud mental. Me tocó montar el programa departamental de salud mental, de hecho, que no existía, y el programa de IPS y VIH. Ahí comencé también a enfrentarme con esas tensiones que se generan entre lo que uno aprende normalmente en lo parte de su currículum y ya las realidades y las diferentes concepciones que las culturas tienen acerca de temas relacionados con la salud mental, que era el caso del tema que yo estaba abordando. Entonces eso me implicó de cierta manera desaprender un poco de cosas que yo había adquirido y que sentían muy sólidas y muy útiles en este contexto, pero que allá comenzaban a generar ciertas preguntas e inquietudes. Y digamos, eso me implicó también permearme un poco y participar de las comunidades para entender un poco la lógica, la cosmovisión, cómo se entendía la salud mental, estas visiones mucho más integrales, y creo que eso también fue una buena decisión, también quitarse por un momento el sombrero de psicólogo y participar de las vivencias comunitarias para entender un poco esas dinámicas. Después, bueno, la vida me llevó a formarme por fuera, estuve en Estados Unidos varios años, más de lo que yo pensaba inicialmente, incluso casi 10 años. Allá pues fue como la parte gruesa de lo académico, digamos, pero que era necesario también para complementar ese trabajo ya más experiencial que había tenido hasta el momento. Y después regreso a trabajar a la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, y coordino el grupo de investigación de salud mental por varios años. Y digamos que ahí viene otra coyuntura interesante, y es que yo venía por mi carrera académica muy enfilado hacia lo académico, aprendiendo producción, artículos, y generando una dinámica de investigación del grupo muy interesante, una agenda de investigación del campo de la salud mental, posicionando ese campo.
y me llega la convocatoria para inicialmente ser jefe del Centro de Investigación de la Facultad de Salud Pública, lo cual pues era un campo que, digamos, administrativo, que realmente yo no había tenido exposición, porque al parecer el modelo que se había hecho en nuestro grupo pues me había gustado y se quería escalar ya a la facultad. Después de eso vino el llamado de la universidad, que era vicerrector de investigación, como para escalar a nivel de universidad ese modelo de gestión de la investigación, y después ya vino el llamado del Ministerio de Ciencia para escalar a nivel nacional, digamos, también un poco las ideas, la visión, modelos, lo que se tenía. Entonces creo que también la decisión de haber dado ese salto a un ámbito diferente, salir solo del confort de la academia, de la investigación, para incurrir en el cargo de gestión administrativa de la investigación, me abrió otras miradas, otros médicos, unos diálogos mucho más interdisciplinarios también, que por ejemplo cuando está en su propio campo no logra entender la importancia que tienen esos diálogos, y eso creo que fue una decisión muy acertada. Estando en el ministerio, creo que una de las cosas que más valoro es el aprendizaje que tuve en torno a la formulación de la política pública y la importancia que tiene. Tenemos que dar el salto de estar en el Amazonas con una comunidad indígena y ver sus necesidades en temas de salud mental, y ya estar en un rol de formulación de política pública, que se me dio la experiencia en el ministerio, habiendo pasado, digamos, por esos otros roles en la academia. Realmente creo que fue muy valioso, porque es diferente cuando se formula la política pública, habiendo pasado por todas esas diferentes experiencias, que si no da un salto directo en la política pública. Y me di cuenta del desconocimiento que a veces tenemos en las entidades públicas del rol que puede tener la academia en informar la política pública, una política pública seria, basada en evidencia, que sea realmente razonable, educación científica nacional, tantos temas que se lograron gestar desde el ministerio. Pero también me di cuenta que desde la academia a veces no saben muy bien cómo llegar, cómo incidir en la política pública. Entonces como que faltan unas plataformas de diálogo entre el sector privado, el sector público, las comunidades y la academia, unas plataformas que nos permitan incidir más rápidamente, más ágilmente, y creo que eso es un desafío que tenemos. Bien, esos saltos de Sergio nos llevan a pensar en otra pregunta, y está alrededor de qué estrategias, qué prácticas utilizaron para transitar de un lugar a otro, porque pues han pasado de un sector, de una empresa, qué papel jugó allí la psicología, y de verdad, qué estrategias y prácticas ustedes implementaron para poder llegar a este trabajo que actualmente tienen. O sea, estamos haciendo las dos asociaciones, ASCOFAPSI y el colegio, estamos trabajando mucho en la política pública, en las competencias y el rol del psicólogo del futuro, del ya. Hay una competencia nueva, y es que tenemos que diseñar y hacer incidencia en la política pública. Nos guste o no, tenemos que hacerlo. Eso ya está en las competencias y en el rol de los psicólogos del futuro, en conjunto, definido incluso por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas, esas estrategias que ustedes creen que han utilizado? Y allí, ¿qué papel jugó la psicología para poder transitar de un lugar al otro? Porque finalmente, parte de mi trabajo también de tesis de maestría, que es sobre el empleo de los profesionales, la empleabilidad, pues a muchos nos formaron para tener empleos para toda la vida, pero eso ya no es así. Eso ya, aquí tenemos una brecha generacional, y ya vamos a tener que comenzar a pensar en ser flexibles, y esa flexibilidad va a estar asociada a esos cambios y a esos saltos. Entonces, ¿qué estrategias utilizaron ustedes? ¿Qué prácticas? ¿Y qué papel juega la psicología en esos cambios que a veces nos da mucho temor en el ejercicio profesional y en el ejercicio académico investigativo? Solo como un dato importante, Mercer realizó un estudio post pandemia y evidencia que en las empresas latinoamericanas la rotación se dispara a partir de ese momento en cerca de un 38% de lo que está sucediendo antes. Esto para decirles que hoy, y no solo es un asunto de centennials, ojo, porque hemos como encapsulado que los chinos son volátiles y después se quieren estudiar a Australia, y
Nosotros hoy tenemos rotación asociada a población de 50 años, 40 años, que dice que yo privilegio estar en casa, trabajar en mi casa, después de que viví las delicias un poco que la pandemia trajo del balance de vida personal, hago esa apuesta y eso es un asunto hoy real en las organizaciones en general. A tu pregunta de estrategias, yo como primera instancia diría definitivamente siempre tener un entendimiento integral de donde estés, leer muy bien los stakeholders, entendiendo que no todos los stakeholders son iguales. Entonces seguramente a ti te ha pasado, o sea, que comunidades indígenas no se pueden echar todas en la misma bolsa. Cada una tiene sus especificidades y sus necesidades. En mi caso ha sido igual, un poco siempre que llego a un lugar es tener un entendimiento muy profundo del negocio, del contexto, qué necesitan los empleados, cuáles son las necesidades de una junta directiva, de los accionistas, de los líderes, de los empleados, de los sindicatos, de las familias de los empleados. Cada vez nosotros vemos como unos influencers muy importantes en las tomas de decisiones del empleado. Muchas veces es la esposa la que le dice, ven, no te vayas de allá, que allá es muy chévere. Entonces, ¿cómo al final haces un mapeo muy 360 de cuáles son tus actores? Identificas a esos actores, identificas sus necesidades y a partir de eso haces como un planteamiento de intervención integral. En mi caso, definitivamente entender el negocio. Y parte de mi conversación y es salirse un poco de tu zona de confort, es venga cómo entiendo las cifras de esta compañía, aunque es una conversación que no se me fluye fácilmente por mi perfil o cómo suceden los temas comerciales, y me meto a campo a vender con el vendedor y entender su proceso o cómo se surten los procesos industriales operativos. Entonces yo lo que te diría es definitivamente hoy un profesional en la rama que sea, que llegue a un ecosistema X, no solamente es empresarial, sí creo que tiene que hacer una tarea integral de análisis para no tener insights muy planos y muy simples de la problemática que viven las organizaciones en este caso. Dos, definitivamente un gerenciamiento y un management muy desde las líneas de la administración de empresas. Entonces que creo que también es una conversación que no solo sucede en el mundo corporativo, como cada vez aprendemos, y esto sí creo que debe ser una responsabilidad de la academia, porque cada vez que llegan muchachos a nuestras organizaciones están un poco perdidos ahí, cómo aprenden a hablar de indicadores, todo lo que se mide no se gestiona, de tener tableros de control, de llevar una disciplina operacional para gestionar el tema que sea. Entonces creo que ese ha sido otra palanca muy fuerte de éxito, creo un poco en el rol, y es siempre en mi rol un poco invito a mi equipo a que tengamos tableros de control, indicadores, métricas robustas, métricas sustentadas, números fiables, porque al final ahí es donde tú tomas decisiones. Entonces creo que ese ha sido un punto importante. Y tres, les diría humanizar la organización, porque si bien es cierto, las organizaciones tenemos una tendencia muy fácil a virar la atención a las cifras todo el tiempo. ¿Se está vendiendo? ¿No se está vendiendo? Saquen a esos tres que no están vendiendo. ¿Cómo logramos un poco abrir la conversación organizacional de que el ser humano atraviesa estados y que eso no hace concluyente y me permite tomar una decisión arbitraria frente a ese trabajador? Pero en viceversa, para el alto directivo que normalmente es un financiero, es un comercial, como yo le meto un poquito de pensamiento científico a lo humano, porque a veces tenemos también un poco de esa sensación que lo humano es intangible, que hablamos como de temas acuosos, aireosos, como al final a través de psicometría, de una cantidad de herramientas, de datos, y volvemos al tema de los indicadores, yo soy capaz de decir, vea, a este ser humano no le está yendo bien, pero hacemos un análisis de perfil y encontramos esto, entonces todavía no, la decisión no es sacarla, a lo mejor la decisión es reubicarla. Entonces, yo creo que es combinar un poco el mundo del negocio con el mundo del pensamiento científico-psicológico, que es un poco tu otro punto, qué rol ha jugado la psicología, es tener una visión estructurada del ser humano para gestionarlo de una manera objetiva y decente y respetuosa hacia la persona.
Y definitivamente, y eso sí lo celebro un poco desde mi carrera base, esa capacidad de comunicar, esa capacidad que tenemos para conversar, esa capacidad que tenemos para hacer doble clic en los asuntos que parecen aparentes, porque ahí en la buena conversación, yo invito mucho siempre a la organización a conversar en esos espacios del habla es donde suceden cosas muy poderosas en las organizaciones y creo que a veces las personas damos poco tiempo para conversar. Entonces yo te diría que la psicología en últimas para mí ha sido sustancialmente vital en esas áreas. Me parece maravilloso que en nuestro auditorio estén presentes muchos psicólogos responsables de la formación de muchos profesionales en el país, porque creo que es un espacio y esta respuesta tan precisa con estos tres elementos en términos de contextualización, habilidades gerenciales, el management y humanizar las organizaciones, pues nos permite retroalimentar los currículos de cuáles son las necesidades de los profesionales que estamos formando. Y nos está hablando la empresaria que dice cuáles son las competencias que necesitan tener los psicólogos que estamos formando hoy por hoy. Entonces, a mí me parece de verdad un espacio maravilloso. De verdad, los invito a que si tienen alguna pregunta, la vayan formulando o la vayan pensando para ver si se arriesga alguno a hacer una pregunta después de la participación de Sergio. Pero creo que escucharlos es de verdad para mí una satisfacción encontrar esa retroalimentación por parte de institución de educación superior, ministerios, Estado y empresas, sector productivo, hablándole a la academia, que a veces creemos que somos la mayoría, y no somos la mayoría. La mayoría, como ustedes mismos, como lo dice Sonia tiene una expresión maravillosa y es que en el mundo real, y entonces los académicos, ¿en qué mundo estamos? Entonces, todos estamos en el mundo real, ¿sí? Y pareciera que hay una brecha entre el mundo real y el mundo académico. Y no, estamos todos insertos en el mismo mundo. Gracias. Bueno, yo creo que el tema de las estrategias, digamos, voy a hacer primero como un pequeño recuento de lo que siento que pudo haber ayudado y que también después me remite a esas competencias que hubiera deseado tener o haber adquirido por parte de mi formación o incluso espacios complementarios. Digamos que el comenzar a asumir uno como psicólogo roles diferentes a los tradicionalmente, que se conciben como tradicionales de la psicología, roles más de liderazgo, de coordinación. Realmente creo que la psicología, el entrenamiento básico de psicología sí le provee una herramientas muy valiosas. Yo recuerdo haber visto una materia que era entrevista, por ejemplo, seminario de entrevista. O sea, eso cómo no nos va a servir en roles de liderazgo. La capacidad de diálogo que tú mencionabas también, Sonia. Esa mirada también más amplia y más sistémica que tenemos los psicólogos, consideramos aspectos desde lo biológico, lo social, lo cultural, lo ambiental. Esa mirada más amplia y más compleja creo que trae unas perspectivas que siempre enriquecen cualquier diálogo, cualquier toma de decisión, cualquier proyecto estratégico que se desempeñe en un ámbito no académico o incluso en los mismos ámbitos académicos administrativos. Y creo que eso también hay que rescatar esto de la formación que lo recibe como psicólogo. Y eso nos prepara de cierta manera, así no lo sepamos, para ejercer roles de liderazgo. Pero somos muy tímidos para ejercer roles de liderazgo porque también el medio laboral, digamos, de cierta manera, ha colocado a veces al psicólogo rol muy técnico. O aplicamos pruebas, o hacemos entrevistas, o llenamos reportes. Y esa suerte de infortunio del medio a veces laboral, pues impide ver las capacidades que tenemos los psicólogos para los roles más, digamos, de mayor liderazgo. Entonces creo que ya cuando uno comienza a asumir esos roles de liderazgo, se da cuenta de lo que le aporta la disciplina, pero también se da cuenta de lo que le hace falta. Yo en una conversación que he invitado al Global Psychology Alliance, a todos los presidentes de los colegios y de las asociaciones profesionales de psicología, cuando estaba en el ministerio, y yo hacía un llamado para que se reflexionara justamente eso que estabas mencionando, Constanza, la inclusión en el currículum de algunos contenidos que son importantes y precisamente no vinculados
al menos a lo grueso de la formación de psicología, por ejemplo, en organización puede que sean unas cosas así. Pero temas, por ejemplo, como liderazgo, planeación estratégica. O sea, nosotros podemos ser líderes, tenemos que saber hacer planeación estratégica, tenemos que interpretar los estados financieros, tenemos que saber también cómo hacer procesos de selección ya de alto nivel, de personas de alto nivel. Tenemos que saber formular políticas públicas o políticas institucionales. Eso normalmente no lo adquirimos en nuestra formación de base como psicólogos. Tenemos que saber cómo comportarnos en una junta directiva. Me tocaba estar en muchas juntas directivas de diversa naturaleza en razón de los cargos y al principio era muy difícil, yo no sabía cuál era el rol, qué era lo que yo tenía que hacer. Y creo que ese tipo de formación pudiera, bien sea como parte del currículum de base o como oferta complementaria a lo curricular, sería muy útil si queremos que los psicólogos en futuro tengamos roles de mayor liderazgo. Entonces, creo que hacia eso va, digamos, dirigido para la formación. Otra estrategia que para mí fue muy valiosa fue la conformación de alianzas o, digamos, espacios de interacción interdisciplinar, intersectorial. En todos los trabajos que yo he tenido, siempre me he dado cuenta que siendo uno desde la institución o desde el sector en el cual esté inserto, siempre es insuficiente. Cuando tenía el programa departamental de salud mental, si yo no me reunía con el sector de educación, si yo me reunía con el sector incluso seguridad, si yo me reunía con otras áreas, pues no se lograban abordajes integrales, era muy limitado el alcance. Entonces, sentirnos cómodos con esas alianzas, esos comités intersectoriales, interdisciplinarios, es fundamental. Trabajando con la misma comunidad, también ese trabajo de articulación institucional alrededor de lo que incide en la comunidad, esas instituciones que inciden, resulta fundamental. Entonces, saber convocar esas alianzas, creo que también es una herramienta y una estrategia que ha resuelto muchas dificultades y ha logrado cosas importantes. Cuando estaba formulando política pública, el ministerio que nos correspondió a la fase final de la relación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tocaba concertar con todos los actores del ecosistema de ciencia esos contenidos de la política, y eso cómo se hacía, a través de generar diálogos interdisciplinarios, intersectoriales, a través de los contenidos de la política. Incluso negociarla dentro del nuevo gobierno, una vez ya estaba conciliado con los actores, eso era un reto gigante. ¿Cómo hacer entender a mi hacienda o a otros actores de la importancia de la inversión en ciencia, tecnología y innovación, que es muy escaso, ¿no? 0,27% del PIB. Ayudarles a entender que tenemos que tener un plan de inversión a mediano plazo con un marco fiscal que nos lleve rápidamente al 1%. Entonces, son temas que normalmente nosotros no estamos acostumbrados, pero que con esas alianzas se pueden gestar, y creo que esa es otra herramienta que también resultó fundamental. Y creo que otra que también nosotros tenemos habilidades y podemos fácilmente llevar a cualquier ámbito profesional es la evaluación. O sea, nosotros tenemos capacidades en evaluación, muchas veces las permitimos a ámbitos muy específicos de nuestra disciplina, pero esa conciencia sobre lo que significan los procesos evaluativos y la importancia que tienen en la toma de decisiones, en la revisión de programas, de políticas, creo que eso también es una estrategia muy valiosa que permite cualificar la labor que uno hace y a la vez pues también tener otras miradas para redimensionar. Claro, pues son apenas algunas de las ideas que surgen para responder esa pregunta que nos haces. Algunas, un montón. Bien, tenemos 2 preguntas y tenemos 10 minutos, pero ya hay un letrero gigante de 10 minutos. Nuestro congreso con el lema Psicología para un mundo saludable y sostenible, en el cual participaron muchos profesionales e investigadores. Les consultamos a muchos sobre el lema del congreso. Y desde el 2023 venimos trabajando y pensando desde las 2 asociaciones lineales el rol de la psicología frente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues de forma maravillosa también hemos encontrado que las autoras de los ODS son colombianas. Ellas hicieron todo el lobby político durante muchos años para que los ODS fueran una realidad. Entonces, pues eso también, pues no son psicólogas, pero son mujeres
y colombianas, y tenemos ODS por una iniciativa de mujeres colombianas. Y frente a eso, pues hay varias cosas, pero pensando en el tiempo, pues cuáles son los desafíos que tendríamos para la psicología frente a los ODS, pero también quiero unirla con, bueno, ¿y qué les vamos a recomendar a los próximos psicólogos, que son los cuadros de reemplazo de muchos de nosotros? Porque no vamos a ser eternos, o sea, yo sí creo que tenemos que formar muy bien a los que nos van a reemplazar en las universidades, en las asociaciones gremiales, y de verdad que es un orgullo ver a tanta gente, que formamos a tantos, que hemos incidido en tantas instituciones nacionales, internacionales, en empresas. La diferencia de la psicología en los últimos 40, 50 años es de verdad que hay unos avances significativos en términos de la incidencia y la participación del psicólogo en entidades públicas, privadas, en asociaciones gremiales. Pensemos en cuántos psicólogos tenemos exitosos en el exterior, y es una forma de hacer incidencia no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica y en el mundo. Entonces, y creo que sí tenemos muchos retos, muchos desafíos frente a los objetivos de desarrollo sostenible, que cada vez nos acercan más a esas situaciones de crisis que estamos viviendo: cambio climático, violencia, guerra. Entonces, ahí les dejo como para que ustedes dos, en estos 9 minutos, 8 minutos, de a 5 minutos cada uno. Muy bien. Mira, yo empezaría diciendo, a veces uno siente como los objetivos de desarrollo como un asunto muy distante, un poco de presidentes que se reúnen por allá en Europa, y es un asunto de división, teóricamente. Pues en el sentir no tiene nada que ver conmigo. Yo lo quiero bajar un poco al piso, y es: organizaciones como las nuestras, hoy sí, o gestionas o estás fuera del juego. Hoy hay un modelo que es ESG, que se está volviendo un poco mandatorio para las organizaciones, que básicamente habla de cómo estás gestionando los temas ambientales, de gobierno y sociales. Están enmarcando los modelos de gestión de las compañías, y si tú no estás en el juego, básicamente pasan varias cosas. Lo primero es que tus stakeholders, entonces si yo soy inversionista y me doy cuenta que tú eres una organización que maneja muy mal los temas ambientales, o que no respeta los procesos sindicales, o que X asunto no lo gestionas correctamente, yo no invierto en esa empresa, porque el riesgo de ese producto que yo estoy comprando, esa compañía, es muy alta. Tú puedes, o sea, yo creo que es muy mediático ver muchas cosas que hoy pasan en las organizaciones, que se les desploman las acciones por cualquier pequeño detalle que no controlaron correctamente. Así que creo que es una conversación que nos invita a las compañías, sí o sí, a estar activos. Los consumidores, nosotros como clientes, hoy decidimos qué compramos o no compramos, ya no necesariamente por precio, o por características o atributos del producto directamente, sino por cómo gestiona la cadena de valor. Y un cliente fácilmente dice: yo no compro en ese producto X, marca X, porque es que ellos dañan bosques en el África. Entonces creo que este es un asunto definitivamente que nos cae en la realidad, y es una invitación definitivamente así hacerlo. Y así mismo las organizaciones que hacen bien la tarea ganan. En nuestro caso, a nosotros nos acaban de atribuir unas tasas de crédito menores por las agendas que nuestra organización tiene en materia de sostenibilidad, específicamente en temas ambientales y de diversidad de género. Entonces, digamos que es un asunto que está en la realidad, y no es por allá de los presidentes que se reúnen en Europa. Dicho eso, retos varios, yo creo que, y voy a ir conectando empresa, rol del psicólogo en materia de uno de los objetivos, que es salud y bienestar. Hay unas agendas muy sensibles para las organizaciones. Cada vez más en la organización nos encontramos con impactos en la salud venida de riesgo psicosomático, por ejemplo. Entonces son más las enfermedades cada vez que nos estamos encontrando, patologías críticas, incluso enfermedades graves, catastróficas, que vienen asociados a riesgos psicosociales, a cargas de estrés, a estilos de vida. Entonces yo sí creo que en materia de salud pública, tú eres más experto en estos temas,
pero los costos que un sistema de salud como el nuestro está asumiendo por no hacer una gestión preventiva previa desde los orígenes de unos buenos estándares de calidad, de salud mental y emocional, es un asunto relevante. Y en un mundo convulsionado como el que hoy vivimos, ahorita escuchaba a alguien que estaba atrás, decía, los temas de seguridad se están poniendo bien fregados, pues la cantidad de estímulos que hoy vivimos por las redes, por los estímulos mediáticos, por darnos cuenta que está pasando en estos momentos en vivo en el Medio Oriente, o sea, hay un asunto de salud mental latente, muy sensible y definitivamente a nosotros como organizaciones, un poco la PITA nos convoca, nuestros índices de incapacidades, insisto, cada vez se disparan más y va creciendo la matriz asociada a riesgo psicosocial. Entonces, creo que en salud y bienestar hay asuntos. Al trabajador cada vez más hay que verlo desde un ángulo de bienestar integral, entendiendo que debe importarme cómo está en lo médico, cómo está en lo psicológico, en lo emocional, en lo financiero, en lo social. Entonces, creo que hay asuntos bien importantes. En igualdad de género, yo soy una casada con esta conversación. Cuando tuve mi primer empleo, trabajé dentro de pozos petroleros en el Casanare. Estaba haciendo un proceso de selección y un líder técnico de allá me dice, niña, no me traiga mujeres al proceso de selección porque las mujeres son medio trabajadoras. Entonces, desde ese momento, no fue hace 70 años en la generación de mi abuelo, se me pasó a mí hace 20 y pico de años, entendí que sí hay una desventaja para la mujer en el mundo laboral. En mi sector, oil and gas, mediciones 2023, el 22% de la fuerza laboral en el mundo somos mujeres. En Colombia sube como al 25% más o menos. Entonces, un poco la pregunta es ¿qué está pasando con nosotras en la participación laboral? Quienes perdieron el empleo de manera prioritaria en la pandemia fueron las mujeres. Entonces, claramente hay una conversación, hay organizaciones que vienen trabajando deliberadamente, pero yo creo que es una conversación a tomarnos en serio, porque si bien es cierto, las organizaciones, el mismo gobierno, los sistemas sociales han puesto ley de cuotas, lo que termina pasando un poco con esas leyes de cuotas es, recuerdo un poco a mi abuelo, que mi abuela estaba en la mesa, podía hablar, pero su voz no valía. Y a veces eso es lo que hoy pasa en las juntas directivas. Por la ley de cuotas cogen y sientan a 2 mujeres, pero ¿qué tanta voz realmente tienen las mujeres dentro de este sistema? Hay unos retos maravillosos. Yo creo que es una conversación que tenemos que hacernos cargo. Yo pertenezco a un grupo que se llama Women in Connection, que lucha un poco, trabaja por esto, y parte de lo que estamos entendiendo es que a quien tenemos que invitar a la conversación es a los hombres, y que sean los hombres los voceros de esta conversación y que nos ayuden. Y aquí la conversación tiene que ser definitivamente que prime el talento, indistinto si es hombre, mujer, y el género realmente no nos tiene que importar es procesos de selección que permitan e inviten a la mesa a todos los actores y que gane el talento. Si es una mujer chévere, pero que inviten. Entonces, un poco en Manti, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos una cuota de participación en selección, que una mesa de selección siempre esté compuesta por hombres y mujeres y tengamos la posibilidad de. Ahora, en esto uno habla de los problemas de migración, de los problemas de conflicto, de las luchas entre culturas, por allá también. Y les puedo decir que cada uno de nosotros está cargado de un poco de sesgos inconscientes que nos hacen actuar también y tener posiciones a veces arbitrarias con el otro. Entonces creo que en materia de igualdad, no voy a darle género, igualdad. El rol del psicólogo, el rol de los que trabajamos en carreras humanas, sí definitivamente es una invitación a abrir foros deliberados, pensados para la empatía. Y cómo empatizo con el otro, construyo con el otro. Hay investigaciones que hablan que los mejores proyectos de innovación se generan en equipos interdisciplinarios. Entre más diversidad hay en una mesa, más potencial, digamos, del resultado, pero a nosotros nos gusta trabajar como con los mismos. Entonces sí creo que hay una invitación y desde la psicología una responsabilidad de construir esta conversación en torno. Energía, acción del clima, pues creo que
Hoy por hoy, pues Colombia está viviendo latentemente esta conversación, la matriz energética, qué impacta, qué no impacta. Nuestra organización tiene un compromiso absoluto y viene haciendo la tarea con mucha responsabilidad. El gas particularmente es uno de los energéticos en la matriz energética actual colombiana, porque Colombia no tiene hélices, no tiene paneles, parques solares operados, porque Colombia tiene diésel, tiene electricidad venida de carbón, el gas juega muy bien en esa matriz y definitivamente hay un compromiso de compañía con la transición energética y el impacto. Ahora, Colombia aporta el 0.9 de las emisiones globales, entonces yo creo que aquí la conversación termina siendo eso, y es yo no compro no genero gas acá en Colombia, pero compro el gas, vamos a comprar el gas que compra Estados Unidos por fracking. Entonces creo que hay unas conversaciones más globales que tenemos que entender todos para sumar. Y trabajo decente, yo creo que finalmente ahí cierro, y es dignificar el psicólogo, dignificar el rol del trabajador al interior de las organizaciones, dignificar el cuidado integral del trabajador, hacernos cargo de su salud integral para que sean trabajadores pues, que potencialmente vivan bien la vida laboral. Vengan a nuestro Congreso. Estas son las discusiones que queremos en el Congreso. Esto es. Sergio, para finalizar. Sí, bueno, el gran desafío que tiene el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ahorita realmente es que axiológicamente pues son cosas muy loables que todos estamos de acuerdo en general, pero el avance concreto hacia el logro de esas metas está rezagado, y está rezagado en parte porque esa buena voluntad o ese apoyo, al menos retórico, no se ha logrado de la misma manera transformar en apoyo concreto, y eso significa financiación. Yo estaba hace unos días en una conferencia con un expresidente de la República, gente de unas instituciones internacionales y la ministra del Medio Ambiente, y básicamente el reto ahorita es financiación. O sea, los países no están invirtiendo lo que han invertido los gobiernos. Y entonces ahí, ¿cuál es el desafío para nosotros como psicólogos? Que no estamos muy acostumbrados realmente tampoco a gestionar recursos. Creo que ahí un primer desafío es, tenemos que desarrollar esa capacidad de bajar recursos de la cooperación internacional, de los convocatorios internacionales, de investigación, de desarrollo, etcétera, para podernos poner al servicio de lo que es nuestra tarea, aportarle al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí yo creo que ese es un primer desafío grande para lo cual nos tendremos que aliar seguramente, porque hoy en día los mecanismos de financiación se están dando más bajo la figura de alianzas, inversiones, ecosistemas, pues tendremos que consolidar alianzas para lograr eso. Un segundo, digamos, reto grande que tenemos es incorporar mejor a nuestros diálogos disciplinares, conceptuales, epistemológicos y metodológicos esas comunidades que más sufren el impacto del no cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pueblos indígenas, comunidades desplazadas o inmigrantes, pueblos afrodescendientes, poblaciones en situación de discapacidad, diversidades sexuales, poblaciones en áreas rurales. Porque esas otras maneras de entender, si nosotros como psicólogos no ayudamos a tener esas comprensiones, que son las que finalmente perpetúan las inequidades, si no se comprenden adecuadamente y no se incorporan al diálogo y a las soluciones, vamos a seguir desarrollando cosas muy aisladas de lo que es el contexto real. Entonces creo que nosotros como psicólogos tenemos cierto deber ético por nuestra formación, por nuestra, digamos, nuestra deontología profesional, de facilitar esos diálogos con los grupos que más sufren los impactos del cambio climático, de los temas de salud, de las inequidades, que son las que están en el centro, digamos, de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí eso nos implica también repensar nuestra misma disciplina, ¿no? ¿Qué tenemos por aprender? En estos días yo estaba invitado a una universidad por fuera del país, hablar un poco de la experiencia que ha tenido de trabajo con pueblos indígenas. Yo les decía todo lo que me movió los cimientos filosóficos, epistemológicos, metodológicos, el trabajo con pueblos indígenas. Trabajo con el pueblo Muru y Muina, por ejemplo, del Amazonas, y mirar esas maneras tan diferentes de comprender la vida, todos los temas de salud, por ejemplo, la integralidad con la que se ven los temas de salud, que son uno de los temas centrales del Congreso, en la cual inciden aspectos que normalmente nosotros como psicólogos
somos un poco renuentes a incorporar tanto en los análisis como en las soluciones, como el tema, por ejemplo, de la espiritualidad. Entonces, como psicólogos siempre nos suena, hablamos de espiritualidad y nosotros no, nosotros somos una disciplina, una ciencia, y en Estados Unidos cada vez más la psicología está trabajando por ejemplo ese tipo de temas, o temas relacionados con esa perspectiva mucho más holística y articulada de la relación entre medio ambiente, individuo, sociedad, cultura, las dimensiones que nosotros siempre sentimos, lo emocional, lo cognitivo, lo comportamental, cómo se ve de una manera mucho más integral. Entonces eso nos mueve mucho los cimientos y creo que esos diálogos interculturales pudieran ayudar un poco a que nuestro rol pudiera ser ese, digamos, para aportar al logro del desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo tercero es asumir roles de liderazgo, porque nuevamente creo que tenemos la formación, la disciplina nos aporta herramientas muy importantes, complementada con esas otras áreas que decíamos que había que fortalecer. Yo creo que los psicólogos pueden ser realmente generadores de cambio social, de transformación social, si tenemos esa convicción de que con el conocimiento que nos da la psicología podemos realmente incidir. Entonces, creo que salimos un poquito de esa zona de confort y asumir roles de mayor liderazgo para convocar a otros, para generar alianzas, para convocar a otros sectores, porque es que no hay otra manera de solucionar los retos de objetivos de desarrollo sostenible, sino es a través de abordajes mucho más complejos y multidisciplinarios. Entonces creo que esos tres pueden ser desafíos que yo creo que pudiéramos asumir desde la psicología. Muy bien, tenemos dos preguntas en redes sociales. Una pregunta para Sonia, y dice, ¿cómo desde su rol ha podido apoyar a otras mujeres que también desean ocupar cargos directivos y qué elementos le ha aportado estos primeros cimientos en el pregrado? El rol, y yo creo que es un asunto de inspiración. Hace unos días estaba en un foro de diversidad y hablábamos, para mí el símil es el siguiente, y es hombres y mujeres podemos llegar a la cima, pero a la mujer se nos pone un morral de 30 kilos para subir la misma cena. ¿Y cuál es ese morral? El morral es la responsabilidad del cuidado y el hogar. Esto es científicamente, esto no es catarsis contra los hombres hoy. Pero está documentado que la mujer tiene preponderantemente responsabilidad sobre los roles del hogar y la crianza. Quien va a las entregas de colegio es la mamá. Quien va a las citas médicas es la mamá. Quien hace las tareas y llega a arreglar es mamá. Entonces, sí creo que de entrada esa convivencia, digamos, de los roles del cuidado, ¿quién es ama de casa? La mamá. Entonces sí creo que finalmente hay una carga inicial asociada a roles de cuidado que históricamente y socialmente se han venido a pensar. Sumado además a brechas y sesgos que las organizaciones tienen para no dejarnos entrar, que es el ejemplo que les pongo del líder con el que hablé hace unos años frente a sus derechos. O sea, si hay sesgos claros y evidentes, y esto es una realidad que nos vamos a mostrar. Ese es el morral. Ahora, que llegas un poco más, con más esfuerzo. Las mujeres, también está documentado que hoy las mujeres académicamente nos preparamos más, nos toca estudiar más, nos toca jugárnosla más, nos toca trabajar en esas soft skills que tú mencionas, porque tenemos que aprender a ganar autoconfianza, voz, porque es que al niño en el colegio le están diciendo tú puedes, habla, aviéntate. A las niñas nos están diciendo ser recatada, siéntate bien, habla pasito. Ahí hay un proceso social de aprendizaje durante años, generacional. Entonces ese es el moral. Entonces a la pregunta ya cómo lo venimos haciendo, con ejemplo, en la organización y en varias poblaciones que trabajamos, es contarles nuestra historia de que aquí estamos, aquí llegamos, hay una ruta exigente por hacer. Seguramente las niñas con nuevas generaciones van a tener una ruta un poco distinta, o esa es un poco la ilusión. Yo soy mamá de una hija y espero que para ella la ruta sea un poco distinta. Parte de estas conversaciones están abriendo ese camino, pero yo les diría es a través de abrir debates, abrir conversaciones, inspirar con el ejemplo y contar la historia. En Banti abrimos un proyecto, ya para cerrar, muy, muy importante, que se llama Semillero Energía Femenina. Hicimos una convocatoria en Bogotá, en zonas vulnerables,
para formar inicialmente 50 mujeres, ahorita vamos por las otras 50, que están iniciando en estos momentos, tenían que ser vulnerables y madres cabeza de hogar obligatoriamente, que de eso es lo que hay en Bogotá. Y lo que hicimos fue sacarlas de su rol, muchas de ellas en servicios generales, en lo que podían, porque es que son cuidadoras, ¿sabes? Y las pusimos a estudiar con el SENA técnico en mantenimiento, y durante año y medio les dimos un sueldo para que estudiaran técnico en mantenimiento, y hoy varias de ellas ya están llegando a sus casas a prestar el servicio como técnicas con un contrato formal laboral, con una empresa estructurada, y finalmente abriendo un campo distinto. Es abrirle con realidades y salir un poco de la retórica e irnos a la práctica, abrirle posibilidades de campo a la mujer para que realmente tenga un espacio de participación social. Muy bien. Y hay otra pregunta que me parece dirigida a Sergio: ¿cómo movilizar a la psicología hoy a apropiarse del rol como ciencia y profesión en otros campos distintos a los tradicionales, y en particular el contexto de gestión sostenible que demanda el planeta? Esa está para tesis doctoral. Sí. Oscar Iván Gómez, muchas gracias. Gracias, Oscar Iván, por ponerme la aprietos para responder. No, esa es una pregunta muy, muy compleja, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un poco, retomando parte de lo que hemos dialogado hoy. Yo creo que los psicólogos hemos estado siempre en ese primer frente como de asistencia, de ponerle a cara a los problemas, ayudar, digamos, en esos escenarios más de asistencia directa en diferentes temáticas. Pero yo creo que, y somos muy buenos ejecutando proyectos, y creo que también ahí nos hemos afianzado, hacemos buena investigación. Pero ahorita creo que nos hemos dado cuenta que, y lo digo por experiencia propia con los proyectos que yo he hecho, diferentes temáticas relacionadas con salud, con medio ambiente, en este tipo de contextos, que el proyecto se acaba y es muy difícil que se sostenga esas capacidades, esas respuestas, esas estrategias en el tiempo. Siempre termina siendo el problema del formato de proyecto, y recargarle el formato de proyecto la solución a todas las problemáticas sociales y de medio ambiente y de salud del país. Entonces ahí el tema de incidencia en política pública, para los que hemos trabajado en comunidades, Wilson, yo creo que sabe muy bien esto por su trabajo por los temas de paz y conflicto. Llega un momento en el cual tenemos que desarrollar esa habilidad para incidir en política pública, que es lo que realmente perdura, donde se terminan haciendo asignaciones presupuestales de más largo plazo, donde se termina generando programas, estrategias que esperaría uno que trascendieran gobiernos. No siempre sucede así, obviamente, pero esa es como la apuesta a la política pública, que trascienda periodos y que se perpetúe para que realmente se logren transformaciones. Entonces creo que ahí nosotros como psicólogos tenemos que desarrollar esa habilidad, insertarnos más en el circuito de formulación de política pública y asesorar más también a los diferentes gobiernos, pero también a las empresas, a las organizaciones comunitarias y sociales, para que también se puedan tomar mejores decisiones basadas en la información que nosotros disponemos, porque lo que el psicólogo tiene por aportar en cada uno de los ODS, creo que hay muchos escritos que ya casi que detallan en torno al ODS 1, este es el rol de la psicología, en torno al ODS 2, o sea, eso ya está listo, pero es ya como llevarlo a cabo, y para llevarlo a cabo tenemos que incidir en política pública, asumir roles de liderazgo, y nosotros tenemos solamente esas habilidades que llamamos blandas, que me parece a veces mal llamadas blandas de los propios años. Es el lenguaje que utilizamos para la comprensión de todos, pero realmente tenemos las habilidades centrales para el logro de los objetivos. Más duras de desarrollar, exacto, que las más técnicas que las que estamos acostumbrados. Entonces creo que esos son desafíos grandes, y tenemos que comenzar no solamente por repensarnos los currículums, repensarnos en los conceptos de práctica, también prácticas más longitudinales, de pronto no dejarlas hacia el final, sino de pronto a todo lo largo, para poder comenzar a tener más incidencia, y también que los estudiantes se permeen más de las habilidades sociales, para que ya que los hagan estén mucho más capacitados para hacer esto, que nos implica repensar los trabajos de grado, también cómo diversificar los formatos de trabajos de grado para que tengan más incidencia social, nos implica
llegar a esos roles de toma de decisiones, implica generar plataformas entre las universidades y las entidades formuladoras de política pública, unas plataformas de interacción que sean efectivas, donde nosotros podamos tanto llevar lo que vamos produciendo empaquetado de una manera que pueda tener sentido desde el formulador de política pública. A veces producimos pequeños pedazos, pero no hay una inteligencia institucional en agrupar eso en un paquete de política pública que ya le llegue un tema de interés al gobierno. Y al gobierno, pues obviamente le implica también generar unas estrategias para que esa aporte de la academia, en concreto de la psicología, pues sea más efectivo. Pero nos toca a nosotros también aprender a hacer abogacía, por ejemplo. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer abogacía. Tendremos que aprender a hacer abogacía para lograr incidir de esa manera. Entonces, son ideas que nuevamente en el Congreso estoy seguro que se van a expandir con experiencias, investigaciones que nos van a nutrir a todos de nuevas ideas y perspectivas. Muy bien. ¿Alguien del público que me diga cuál es el eslogan del Congreso? Muy bien, muchas gracias. Creo que este es un excelente abrebocas de lo que va a ser el Congreso en agosto, Congreso Colombiano de Psicología 2025, en agosto en la maravillosa ciudad de Bucaramanga. Y sé que hay más preguntas y no las vamos a responder porque nos vamos a encontrar en Bucaramanga. Muchas gracias a nuestros invitados, de verdad, un aplauso. Muchas gracias.